En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos con lo más importante que vamos a comenzar con el Evangelio. Un día los discípulos iban caminando en el templo de Jerusalén y dijo al Señor: Señor, ¿has visto la construcción? Y Jesús le respondió: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que todo será destruido. En esa misma tarde, estando sentado en el monte de los olivos, para los que tienen la vulgata de esto, amén. Pero aquí el sentido. Los discípulos le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús respondió: no se dejen engañar. Muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerra, de terremotos, de hambre, de rumores de guerra. Una nación se levantará en contra de otro. Pero no se alarmen, dice la Escritura. Es solo un comienzo de un alumbramiento. Entonces se los entregará a la tortura y serán odiados por causa de mi nombre. Se les asesinará. Así como el relámpago sale del oriente y entra al poniente, dice Cristo, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Cuando vean al abominable, al ídolo de la abominación, de la desolación, huyan en los montes, lo que fue profetizado por el profeta Daniel. El que esté en la azotea, que no baje. El que esté en el campo, que no vuelva. De dos que estén trillando, uno será tomado y otra no. De dos que estén trabajando, uno será tomado y el otro no, dice el Señor. Aprendan de la higuera cuando sus ramas están tiernas. Ya saben que se acerca el verano. Prontamente el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, los celestes se tambalearán y verán la señal que es la cruz del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo rodeado de sus ángeles. Y antes que eso dice Cristo:
Muchos dirán, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. El Cristo está allí, está aquí. Pero Cristo dice, no vayan, ni les crean. Y la señal que Jesús nos da es la señal de la Santa Cruz. Porque si yo dijera, yo soy el Cristo, esta palabra misma, muchos dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No es en ese sentido que Cristo ha hablado. Entonces, tuve una visión. Una persona estaba en lo alto y me dijo, sube aquí. Cuando subí, me dijo, mira. Y estaba mirando y vino una persona y estaba armando una trampa en lo doméstico, en la herramienta que tú utilizas. Estaba armando sus trampas. Y veía el Señor, los ve a todos y sabe todo. Estaba arriba mirando mientras que estaban. Me decía el Señor en la semana, los que vendrán son profesionales. Y como decía que, amén, Señor, para los que quieren saber si fui violado, ahí ustedes pregúntenle a los militares. Aquí en Europa nada pasa sin el permiso de los militares. A mí me secuestraron los militares. Quienes secuestraron al padre Yali Orlando eran militares. Y en todo ese, los que van a decir todo fue comprado, Cristo no se me hubiera aparecido en la cárcel si todo fuera comprado. Pregúntenle, yo sé que van a hablar todo mal, pero a lo menos uno dirá la verdad. Porque ellos veían cómo me torturaban delante de ellos. Entonces, para los que Bergoglio está pagando para llevarme en estos grupos que pasan, llevarme en el manicomio, yo tengo mi Raven. ¿Qué quiere decir Raven? El examen psicológico. Yo tengo mi documento. Es como la visa. Cuando crees tú por qué yo no tengo la visa. Todo conseguí para conseguir una persona en Europa para que te den la visa. Es muy difícil. Y yo había conseguido todo, pero para que ustedes vean que cuando uno no está con el gobierno no me lo ha dado. El problema no es el documento, yo tengo todos los documentos. El problema es la persecución, como me decía la Virgen. Mucho, amén, Señor, me has defendido. Y le pregunté, ¿qué fue lo que dije? Y me mostró ahí cuando dije, miren ustedes las señales, cómo tapan el sol en el día de la aparición. Eso quiere decir que no son amigos de la nueva orden. Porque yo escuché que Bergoglio anda diciendo en la parroquia que las videntas mismas dicen que yo soy el traidor. En ese caso debe haber un trato con las videntas. Y yo nunca me he sentado, nunca la he visto, hablado con ellas. No hay ningún trato. Ellas son inocentes. Y esta es la razón por qué mi familia misma decían que fueron las videntas cuando era Bergoglio el entregador, se sabe todo, que eran las videntas las que me habían secuestrado. Lo que se dice a través del gobierno y aquí yo te voy a explicar cuál es la situación. Yo entiendo, yo te comprendo. Cuando las videntas fueron perseguidas, ellos tenían la protección de la iglesia, se iban a esconderse
Y gracias a Dios que el párroco Yososoco vio a la Virgen. Cuando el padre fue encarcelado, los abogados, hasta hoy en día el padre tiene protección de la iglesia, se arropa y vive dentro de la iglesia, tiene la protección. Mi caso es que el papa de ustedes, no es mi papa, porque la Virgen me lo ha dicho, él mismo me ha secuestrado por mano del gobierno. O sea que si yo voy ahí, está ahí Bergoglio. Y aquí afuera está el gobierno. Para que ustedes vean lo que la Virgen, que por encima de eso, hoy cumplimos 70 días de sol. Los demonios van a decir lo que cambio climático, que esto, que aquello. Por encima de la mafia, por encima de la persecución. Como la Virgen, porque una cosa para los que están buscando en el mundo entero. Un solo requisito quiero saber. Si cuando Él se esconde, esto es la verdad lo que te estoy diciendo, pero tú, bueno, si cuando Él se esconde el sol, y cuando Él salga, que salga el sol, ahí está la señal, porque esto ni en un libro yo he leído que el propio San Francisco hoy estaba pensando por la mañana y decía, deberían saber por qué estas personas, ya están viendo quiénes son, persiguen tanto a los franciscanos, ¿por qué tanto odio? Porque yo respeto a los franciscanos y digo a San Francisco mismo un día, ven y aclárale. Él vino y los dejó a todos como locos. ¿Qué están haciendo? Está en la escritura. Esto es lo que hace en un lugar, en una parroquia. Quedaron todos como locos ellos. No leen la Biblia, no leen la escritura, no conocen la vida de los santos. Entonces, no, quiero que interpretes bien las cosas. Porque Bergoglio sabe cómo, como decía, te vamos a llevar. Es como esto, para dejar de atacar como inocente a la videnta que no tiene nada que ver con esto. Y como me decía la Virgen, supongamos que todos los que me rodean son washingtonianos, son payasos. Yo quiero preguntarte, ¿hace cuántos años que ustedes en Demon Nation soportan a esto, endiablado? Voy a hacer algo. Biden, maldito dragón. Ahora ya saben de dónde le viene su poder. Porque se están golpeando directamente con el dragón. Un día me subí junto al Padre y cuando bajé ya todo era olor a nueva orden. Pareciera cuando Moisés subía en el monte y cuando bajó ya encontró adorando a Baal, al demonio de la carne. Esto es orgullo, esto no. Bestia, yo voy a llamarle bestia al Padre, conociendo lo que hizo en Noé, más que alabar su justicia y hacer su voluntad doblemente. Lo que hizo en Sodoma y Gomorra y lo que hará. Porque miren cómo el Padre, como decía cuando llegué aquí, Padre, quiero 100 por uno, si toca uno de los tuyos. Y me respondió Jesús, es poco lo que pides. Naciones enteras se perderán. Como decía en un lugar, me dijo la Virgen, si vieras qué celosos son por ti, si alguien te toca. Vi una nación que no es lo que ustedes están pensando. Una nación, supongamos que si tú tocas a la Virgen, una nación entera vendrá encima tuyo. Que Dios, yo Yahvé, soy un Dios celoso. Y en vano ustedes les tienen miedo a esto. No vale ni peteña, ni uno sirve en esto. Estoy rezando por ellos para que
reciban la valentía para que ejecuten. Como decía Ñembo Valereíngo, dice, la palabra vale viene de valentía. Y no es en vano la valentía. Aquí ustedes van a ver ahí abajo cuando dice rebosará. ¿Cuándo fue la profecía que el Padre ha dicho eso? Yo pensé que esto iba a pasar en diciembre, en tiempo del Medi Festival. Pero hay días aquí que ahora mismo, 70 días de sol. Y me decía anoche la Virgen, los desnudaré. Yo no sé si desnudar en sentido habló de la información de dónde viene, quiénes son, o de desnudar por el calor, porque he visto que todas las televisiones desmienten, pagan todo y llevan a la ciencia humana. Esto ya es algo espiritual. El viento. Pero vamos despacio para ver si llega a la luz. Por mi experiencia en el 2019, cuando yo llegué aquí, como ustedes, solo fantasma había toda la noche. Yo lo llamo demonios. Sonaban las cosas, hablaba. Y con el exorcismo, la Virgen fue expulsando a los demonios. Ahora la paz. Ayer en un movimiento, la limpieza que la Virgen. Y miren ustedes cómo ni un solo viento, cuando yo llegué aquí, la gente no sacaba ni su mercadería, porque el viento tumbaba todo lo que hacía. Como me decía la Virgen, quieren que entres para que echen las casas ajenas. Porque con el exorcismo, si tú ves la cruz y huyes, eso ya lo dice todo. Si ves a una persona, como decían los de la mafia, si mueve los labios, no es. ¿Y Cristo qué dice? Si no rezas, volverá este demonio. Entonces, bravo María, levántate Dios. Como aquí vienen los ángeles, rezan en alta voz y los demonios no saben, porque como decía, parecía como los soldados romanos cuando golpeaban a Jesús, cómo se reían a carcajadas. Aquí así todos los días es aquí. Si la gente buena no viene a rezar para concientizar en dónde están. Yo soy un constructor pasajero y todo el mundo me odia. Donde voy, pero el Padre ha dicho, todo el pueblo saldrá en contra tuya. Y cuando el Padre habla, como decía, hablaré a través de mis obras. Supongamos que todos son washingtonianos. Y yo he hecho una prueba. En vez de llevarte a la sexualidad, le muestro. Porque ellos los primeros hice esa prueba, hice así. Y porque después ellos van y dicen, ja, 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 le pusimos de 4. Y al hacer ese movimiento te van a dejar una cosa ahí abajo. Pero esa brujería se vence con la oración. No tengan miedo, todo es profecía. Y ellos ven lo que haces y luego copian todo. O sea que no tienen sentido ni común ni razón de ser. Ahora, ustedes, washingtonianos, directo de baidista, son los que le están golpeando, sacando, armando todas las trampas. ¿Y qué hacer en ese sentido? Jesucristo dice, la Escritura dice, que Cristo vino para desarmar al diablo, sacarle su propia alma, como decía la Virgen, le has dado su propio veneno. No en vano estamos siendo valientes, porque lo que yo te estoy predicando aquí es lo que tú vas a ver, comer
vestir, palpar, vivir, sentir. Es lo que va a pasar, porque detrás de mí ya no hay otra persona que va a venir a dar su vida así. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Los que creen. Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen sed, porque serán saciados. Y vamos con la base. Quiero yo tocar la raíz para que ustedes conozcan por qué tanta persecución. En el 2019 fui en un lugar, amén, Señor, y empecé a predicar así sobre el adulterio. Y había dicho que los que sufren son los hijos cuando los padres son adúlteros. Primera de Corintios 6:9, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. No hay papa ni obispo que te salve de eso, ya aquí sobre la tierra. Al día siguiente fui en la casa de Nancy y me gritó, Judas. Y el Señor me dijo, ten cuidado porque tiene inocentes. Y para los que dicen que veo pornografía, aquí ni luz no hay. Y solo para hacer esto me alcanza la batería para leer un poco el Evangelio. Pero vamos directo a las obras. Yo te invito que tú vengas aquí a masturbarte y a ver pornografía delante de Dios Padre y de sus ángeles. Ven, vamos a ver qué comes sin tu tarjeta de crédito, ven a ver qué te hacen los mismos demonios. Ven, eso es lo que les vende a ustedes. He escuchado que tienen otro teléfono de mi número. Me decía el Señor que van a hacer lo mismo así como yo me muevo. Pero desde que llegué yo les he dado una señal. Nadie va a cargar mucho tiempo a la Virgen. Nadie. La gente aquí tiene vergüenza de ella. No está preparado para defender su fe. Y también el diente. Siempre hay una señal de que no soy yo, sino que ellos nada más están haciendo, para los que dicen que me prostituyo, esto, que aquello. Yo te invito a que vengas aquí a vivir así, a ver, casi 2 años llego aquí, una experiencia en Medjugorje, a ver si un mes puedes vivir subiendo todos los días. Y mis propios enemigos dicen, ¿de dónde le viene tanta fuerza? Uno dice, se droga, otro roba. 2 años vas a robar de la policía europea, FAB. Una sola vez, como decía, una sola vez vas a vender droga aquí. Pero más de 2 años, se sabe toda la raíz. Ahora no van a entender, pero más adelante van a entender. Porque la misma trampa que a mí. Por eso yo te comprendo a ti. Ahora me rodean los washingtonianos, los payasos. Y lo primero que te van a llevar es, quieren ponerte de 4, que veas tu cola. Y al sentarte tú le muestras que el órgano no es solamente para la sexualidad, sino para defecar, para orinar, para hacer otras cosas. Primero el niño nace, recrea, conoce, camina, la madre lo educa. Cuando tenga la edad de llegar a la sexualidad, ahí se casa y luego ya se prepara para la muerte. Pero una tristeza ver personas de 80, 90 años totalmente esquizofrenizados, poseídos por el demonio de la sexualidad, y no ven que ya están a un paso de la eternidad. Como decía en la Mujer 2, Cristo mismo expulsó a 7 demonios, que el mayor problema de la mujer es el pecado de Lucifer.
de Luzbel. Fue él quien enseñó a Eva, cuando Dios creó a Eva, lo creó virgen, inocente, era una buena mujer. ¿Y qué hacer con las malas mujeres? Y aquí tenemos un ejemplo de la Virgen. Claro que ellas van a rechazar a la Virgen porque el demonio es como esto. Normalmente las mujeres que viven en el campo tienen moral, tienen un esposo, son fiel, no abortan, tienen una familia, son señora, madre, reina, respetada. Sus palabras tienen peso y cuando habla se cumple lo que dicen. Dan consejos, educan a sus hijos. Ahora tú ves a las jovencitas que vienen en la ciudad, abortan, son promiscuas, se casan 3, 4 veces. No es la solución. Prostituirte, casarte aquí, abandonar tus hijos. Y luego tú preguntas a los niños, ¿y dónde están tus padres? Drogados, alcoholizados, la violencia que hay. Se respira la violencia. Se vive la violencia, la incapacidad intelectual de reconocer, de distinguir, de dirigir, de enseñar y corregir, porque eso es el Evangelio. El Padre dice que me respeten tus hijos. Es lo que le falta a la iglesia con el gobierno, que se respeten. Pero Bergoglio mismo es el irrespetable. ¿Cómo van a respetar a sus hijos? Entonces, uno mira, ¿cómo yo puedo saber? Porque aquí, mafia, mifica, utilizan palabras de dobles sentidos, utilizan obras de dobles sentidos, utilizan cosas de dobles sentidos para que vayan reconociendo la magia. Nadie se mueve, solamente existen dos grupos aquí, como decía, si en Lourdes han minado de falsos, aquí en Medjugorje han plagado de falsos, de mafias, para que ustedes sepan, para que luego no acusen a los inocentes y a los verdaderos. Hay un pueblo que la Virgen eligió, pero los que vienen de afuera está plagado. La iglesia necesita de mártires. Yo ya he llegado hasta la sangre, he derramado, pero una sed dentro mío de ofrecerme. Y digo al Padre que me conceda esa gracia. Yo te entiendo a ti, tú solamente te interesa la mafia, lo que tú haces, pero uno va y se sacrifica por el mundo entero. Queríamos defenderte y me dejan como anticristo político. Y desde que llegué a Europa cargo a la Virgen. No hay anticristo que saque el sol, que haga tantos milagros, que inunde y rebose la gente. ¿Y cómo yo puedo saber los que no son de la mafia? Bergoglio va a arropar después. Pero ustedes van a ver con el exorcismo, con la oración, el demonio se manifiesta enseguida. Ya se creen vivos, dice Cristo, pero ya están muertos. El que no está conmigo está muerto. Preocúpense. A lo menos sabemos que la Virgen y las videntes están trabajando para que se salven los nancitas, aunque sean los inocentes. Pero también sabemos esa reunión de mafia, que hay un grupo ahí de mafia que trabaja para terminar esta aparición. Entonces, de mi parte es esta. A lo menos
no voy a estar todo el tiempo haciéndote así que en la cárcel. El que está destinado a ir a la cárcel irá. No voy a perder mi tiempo de perseguirte como te echo y luego dicen, estamos haciendo nada más. Pregúntenme a mí si yo me estoy haciendo nada más o detrás de mí viene el verdadero castigo sobre ustedes. Pregúntenme qué viene detrás, encima de ustedes. Porque a mí no me sirve. Lo que a mí me sirve es la construcción. Así como digo yo paso, tengo otros países para construir. Pero muchos, como dice el Padre, se venden y se dejan engañar, ni conociendo la Sagrada. A lo menos créanme por los frutos, decía Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto? Desde que he llegado aquí, el sol baila, el sol brinca. Y todos piensan, es franciscano. El sol existía antes. ¿Y por qué hablo sobre el sol? Porque en todo el mundo están viendo el sol, encima de la mafia. Ahora, ¿cómo? Yo por el sonido conozco si son de la mafia. Porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo para acusarte de tus pecados. El pecado ya fue vencido en la Santa Cruz. Ya fue vencido en la cruz. No ese es el problema. Nuestro problema es la construcción, la salvación, porque esos que te acusan y me acusan son peores sus pecados. Es como esto, ¿por qué no creen? Por la vacuna, por el COVID, porque tienen un plan. Como dice la Virgen, Satanás quiere destruir. Ahora, por lo que tú sientes, y decía yo, no hace falta que te vean por mis ojos. Mi corazón ve el miedo, la impureza, ve la paz, la alegría, el silencio, la pureza, la castidad. Y no solamente es necesario la pureza y la castidad para seguir a Cristo, sino que sin pureza, sin castidad, como dice la Virgen en los mensajes, dice claramente la Virgen, mi hijo quiere una iglesia pura. ¿Qué es lo que espera Jesucristo de la iglesia? Una iglesia pura, casta, célibe, que sí se puede llevar ya aquí sobre la tierra y dar testimonio, porque como decía, un mes solo necesito a los sacerdotes que me sigan para ver si luego van a querer fornicar de tanta amenaza, de tantas calumnias, secuestro, tortura, asesinato. Son para los que no tienen esa experiencia. Porque después de tener una experiencia con la muerte o con la eternidad, uno piensa como decía el Señor. Y la pureza es la vía de todas las gracias. ¿Por qué no tiene miedo? Y el mensaje dice bien claro, un corazón puro siempre rejuvenece. Y dice la gente, a más días imita verei. Cada día más enjuvenece en vez de envejecer. Las personas que son puros de corazón. ¿Quién habitará en el monte santo? Los de manos limpias y puro corazón. Ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo para tener un poco ese combate espiritual? La carne de nada sirve, dice Cristo. Tú ves todo lo que abarca, viene uno y acelera, ¡pah! Y dice la Virgen, tiene una hija. Ya está anunciando mi muerte, que me van a matar, amén. Pero miren cómo la Virgen me cuida, cómo nos cuida y cómo los ve a todos. Como decía la Virgen, deja eso a los franciscanos. Me estás viendo a mí entrando, educando
a los que le corresponde a los franciscanos. No, a los franciscanos le corresponde educar a su pueblo. Me estás viendo a mí haciendo misa, confesando una aparición pública. Ni me creen. Yo solamente he venido para construir. Mi trabajo es la construcción. Y lo único que el Padre pide para que el mundo siga en pie, para que pueda... La guerra es profecía. Por eso no hay apuro, como decía, va a decir, te la mano, como ustedes van a morir después de esto, por las visiones que he tenido y ustedes tontamente, por un poco de dinero, se hacen daño a sí mismos. Se están haciendo daño a sí mismos. El que atenta contra mi vida, ya nos han pillado todo. A Dios nadie le pilla. Esta lucha lo ha llevado más de 2000 y antaños antes de Jesucristo. Y esto que a ustedes lo están persiguiendo son los mismos que asesinaron a Cristo. Son los mismos. Si a mí me rechazan, dice Cristo, ¿creen ustedes que a ustedes lo recibirán? La luz vino al mundo y los suyos no lo recibieron. Pero ellos quieren controlarte, controlation, esto que aquello. Y a Dios no se le controla, a Dios se le sirve. Y para los que dicen, para los milenaristas, pseudomesianistas, anticristo político, mi doctrina es libertad, que tú decidas como Cristo, porque ahí está el corazón del amor. La protección, yo nací con la protección. Investiguen ustedes, antes de que yo me convirtiera, si ya tenía esta protección. Y no les voy a estar poniendo ejemplo porque el Padre es lento, pero sabe a dónde golpear en la eternidad. Estoy viendo lo que están haciendo y calculando. Entonces, la justicia me corresponde, dice Cristo. Yo daré a cada cual según su merecido. Ahora ustedes vienen, calumnian, chismosean, blasfeman, igual que su padre Bergoglio. Yo solamente tengo un enemigo que es Jorge Mario Bergoglio Sibori, el anticristo. Porque como decía, mi doctrina es libertad. Si tú quieres casarte, cásate. Nadie tiene ni un solo pelo de tu cabello puede tocarte. Secuestro, tortura, asesinato. ¿Ya? Existen leyes, somos seres humanos libres. Y hay personas que son peores que los robots, como ustedes dicen. Porque el robot no piensa. Recibe a alguien, ni piensa. Y ustedes piensan. Ustedes sienten. Ustedes están viendo lo que está pasando aquí en Medjugorje. Ya Bergoglio había negado Medjugorje. Y yo aquí le estoy demostrando que no, que esto es verdadero. Yo le estoy dejando como verdaderos y ustedes me rechazan. Bergoglio los deja como mentirosos ante el mundo y solo espera, como me decía, mi esperanza es lo de Juan 23. Trabajó para sacar al arcángel San Miguel, lo sacó. Estaba trabajando para sacar a la Virgen y nosotros aquí estamos trabajando. Murió Juan 23. La Virgen subsistió al Papa Pablo VI y dijo, no, la iglesia tiene una madre, lo que nos hace... Yo voy a hacerte una pregunta a ti. ¿Y cómo si tú no tienes ni estudio? Quiero preguntarte bien claro. ¿San Pedro estudió o no estudió?
porque el Padre dijo, tú no estudiarás, que ahí no está el problema. Juan 23 quería sacar a la Virgen, se levanta el Papa Pablo VI y dice, no, la Iglesia tiene una madre y es la bienaventurada, siempre virgen. Lo que nos hace católico, cristiano, verdadero es la Virgen. El día en que ustedes la rechacen, como Bergoglio, eso quiere decir verdadero traición. Medjugorje no es la madre de Dios. Y mete a la Pachamama ya empujando para sacarla. María no es corredentora. Y yo le había dicho, le perdonamos su pasado, pero miren su presente. En público, delante de ti, en tu propia casa, está bendiciendo a los putos. El pecado. La iglesia necesita de santos mártires, como dicen los mensajes, para que den testimonio de la verdad con sus vidas. ¿Qué quiere decir un testimonio de verdad? Y ponen un ejemplo, ponen una persona que es europea, tiene documento y vive casi. Es muy fácil eso. Ven aquí sin documento, con persecución, con secuestro, con tortura. Y vamos a ver si baila el sol. ¿Y qué es lo que haces? No. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo único que el Padre pide es la construcción, pero ustedes no quieren construir. Como decía, lleva esto, si encuentras por el camino alguna serpiente caminante, y dale con el rosario. No tengan miedo, decía Cristo, a lo que solamente puede matar la carne. Ahora, muchas cosas han cambiado aquí desde que he llegado de Medjugorje, el tiempo mismo. 70 días de sol y más de 100 días sin viento huracanado. Los que tienen experiencia, y el Señor dijo que este año ya no habrá viento y que el verano va a llegar mucho antes, y estamos en abril. Mayo es mes de las rosas. Primera, verano, la prima del verano. Me están viendo los demonios. Y luego ja, y copian, ven, hasta mi movimiento copian todo. A lo menos háganse ustedes una iglesia, una secta como ustedes, diabólica, como decía, maldito dragón y toda tu legión diabólica. Te conjuro por el Dios vivo, por el Dios santo, por el Dios verdadero. La oración tiene poder y autoridad sobre los espíritus de miedo, de impureza, de mafia. Tiene poder. Lo que tú tienes que saber es, ¿por qué la iglesia llama, Benedicto mismo decía, las tres potencias del anticristo? Cuando vean, como dice el profeta Daniel, al ídolo de la abominación, de la desolación, huyan. Si no quieres ser engañado, huye, porque tiene ese poder, se le ha dado ese poder para engañarte. Apenas me saquen de aquí, vacuna obligatoria, vamos directo para la guerra. Y te gritan tu information, esto que aquello, y no son capaces de aceptar la realidad, la verdad, lo verídico, y hacer la voluntad del Padre para ser un ejemplo para sus hijos, para su comunidad y para su pueblo. Ahora, ¿qué esperar? Jesucristo dice, cada día más el pueblo se rebela en contra mío, donde voy me insultan, hablan niños, siempre ellos saben armar la escena
para avergonzarte, para dejarte como tonto, como loco. Ese no es el problema. Ahí nosotros le pregunté a la Virgen, ¿qué puedo hacer para acallar esas cosas? Por ejemplo, ya hemos acallado el viento, ya se cayó el viento. Hemos acallado la lluvia, hemos acallado el rayo. El sol es visible, palpable. La Virgen me responde que dejen que una necesidad para ir pagando por las almas. Tú no me entiendes porque tu raíz misma es uno de ellos. Y ahora sí que va a llover. Es el Judas. Primero ten un trato conmigo. Siéntate. ¿Eh? ¿Cuál es el trato y el contrato? Pero durante que yo ni te conozca, como decía la Virgen, lo único que quiero saber, ¿quién le envía? Así ya se sabe todo, qué es lo que quiere, para qué viene y para qué vendrá. Como decía el Padre al diablo, ¿de dónde vienes? Porque eso fue un dolor para mí cuando fui en un lugar. Todo el mundo sabía, viene de Medjugorje, viene. Supongamos que yo venga de Washington, qué sé yo. Ahí sí más o menos se entendería. Pero el respeto, el amor que los verdaderos tienen a Medjugorje es, y para explicar un poco, me dijo el Señor, quieren aguarte la fiesta. Medjugorje es fiesta en sí, la alegría en sí. Este nuevo problema. El problema está en la raíz misma. Cuando una persona rechaza a la Virgen y dice que las videntas son poseídas y empieza a bailar con el gobierno y luego lo lleva, lo da cerveza y luego te echan. Ahí está la raíz. Por eso yo decía, primero conozca cuál es la raíz, dónde empezó, cuál es la causa. Porque cuando uno rechaza, amén, que sea mártir, necesitamos de mártires. Cuando uno rechaza a la Virgen, ya lo ha dicho todo. Ahí yo ya no tengo nada que hacer, porque yo he nacido de la Virgen. Mi misión, yo mismo he visto a la bienaventurada Madre de Dios aquí. Ahí cambian las cosas, porque viene mucho espíritu ahora últimamente cuando se mueven los demonios, vienen este espíritu sin sentido. Ese va con el trabajo, con la oración, cualquier cosa le vence. Y cuando vienen, miren ahora la paz que hay. Ya los demonios huyeron todo, como decía, apenas en una palabra lo expulsaré a todo, decía Cristo en un día. El poder, y cuando tú vas a abrir tu boca y a predicar, y a anunciar y a denunciar. Aquí dicen information, y dicen, ¿por qué no te suicidas? Y vienen a fumar. Suicidarse quiere decir hacerse daño. No saben que son templo del Espíritu Santo. Ya estás haciéndote daño. Mira cómo queda tus ojos, cómo queda tu nariz. Estás quemando tu cerebro con el cigarrillo. Ya te estás suicidando. Cuando uno peca, ahí está el verdadero daño. Utilicen que su cuerpo sea para la gloria de Dios, dice la Escritura, templo para glorificar y servir a Dios. No todos podemos llevar al sexualismo. Por eso el luciferanismo es muy fácil de reconocer. Todo es sexualidad, mientras que ya están todos enfermos, no tienen comida, no tienen trabajo. En vez de preocuparse dónde está la falencia y cómo uno puede, mirando la cruz. Jesucristo ya venció a la carne. Y uno en 2, 3 años, en una purificación, uno se salva, se puede salir de esas cosas, dependiendo de dónde tú vengas y qué era y qué será tu trabajo.
Ahora, ¿yo qué puedo hacer? La Virgen dice en este último mensaje, en el amor está la victoria. Yo no solamente puedo sacarte, bueno, ya te saqué el rayo, ya te saqué el hielo, el mal tiempo, sino que ahora tengo que darte, ¿qué? El evangelio, la ropa, la comida, trabajo. Dales trabajo, dice la Virgen. Dales amor, seguridad, que no tengan miedo, que esperen, que construyan, que sean valientes, que se muevan, que dirijan, que tengan orden, sabiduría, inteligencia. Y los demonios me ven aquí para copiar todo esto que aquello. Pero eso no sirve y no va a la larga, ¿no? Porque cuando se les saque la luz, en cambio, los que creen en Dios, nosotros debemos creer un poco más allá, que es la eternidad. Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. A lo menos yo, como decía la Virgen, me dolería mucho más si tú lo hicieras. A lo menos yo no voy a mentirte, que tú mismo veas, porque los malos ven aquí, luego van y se acuestan y empiezan a meditar después de que termine el placer, el poder. Se sabe todo de dónde quitas tu dinero, en qué banco, cómo, cuándo. No hay nada oculto. Después de que yo ya no esté 1 o 2 años, escuchan, murieron por docenas, murieron esto, que aquello. Se ahogaron. El Padre sabe cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Y si tú nos matas a nosotros, descansamos. Hemos trabajado mucho durante 10 años contra la mafia, contra el gobierno, contra el anticristo. Ahora, ¿cómo yo puedo animarte? La Virgen dice, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo, quien nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna. Entonces, ¿por qué hay tanto sol aquí en Medjugorje? Es algo fenomenal para mí, porque yo no soy tonto. Si tú quieres ser tonto, a lo menos yo estoy viendo y voy a dar juicio ante Dios y ante mi Hijo con esto. Yo estoy sintiendo lo extraordinario. Aparición diaria, 70 días de sol, movimiento permanente. Y en todo lo que tú hagas, el demonio dice, ellos nada más están haciendo. Y es imposible que el hombre mueva el sol. Es imposible que el hombre haga tantos milagros. Es imposible porque ellos son los primeros que respiran. Son los primeros que toman, comen, se arropan, tienen esposa, tienen trabajo. Pero su ignorancia deja mucho que desear, su incapacidad. ¿Dónde están sus abuelitas? ¿Dónde están sus padres que no lo educaron en la fe? Como decía un niño, ¿dónde está mi mamá? ¿Por qué no me ha educado la fe católica? Y lo acusaba ante Dios. ¿Por qué no me educó esto? ¿Por qué no hizo esto? Y la maldición cae sobre los padres. Abandonan a sus hijos, van detrás de otro hombre. Y lo más, el tesoro, están dejando en las calles, están siendo abandonados, sin trabajo, sin comida, sin ropa. Se les juega todo. ¿Y qué nosotros podemos hacer? Estamos trabajando para que haya paz, pero tú eres muy valiente en contra de los inocentes. Pero aquí, para Dios, eres cobarde. Para dar ejemplo aquí, para salvar tu nación y el mundo entero, eres cobarde. Pero para una persona que carga a la Virgencita, que tiene el rosario, que no tiene armas, que no tiene guardaespaldas ahí sí que eres
Jale, jale. Eres como decía, famoso. ¿Y por qué esa valentía no viene aquí a salvar, como decía, encima mío, carga, que tú sigas viviendo, respirando, que no haya guerra, como decía la Virgen, durante que tú estés aquí, el dragón no hará nada? ¿Crees que temo a los chinos? No, el problema no son los chinos, el problema eres tú, tu imaginación y tu mente. El problema soy yo, que no tengo miedo al Padre y tengo miedo a los hijos, a las criaturas. Recuerden, yo Yahvé creo la luz y las tinieblas. Ahora van a enviar un armado, un negro, bomba nuclear. Son valientes para con los indefensos. Pero luego tú pones a alguien como él, que tiene arma, que se dedica como él, es un bandido como él, es un ejemplo. Y ahí no se sienta el más humildito, el más bueno y da todo lo que tiene. Pero delante de la justicia de Dios, ahí ya no. ¿Cómo yo voy a ser valiente delante de un niño o una anciana, una persona indefensa, insultando, pegando, siendo violento, irrespetuoso? Yo no entiendo esas cosas, no se puede. Lo que yo estoy haciendo, te estoy enseñando, se llaman penitencia. Lo que los padres desde el siglo I, por el oriente, el occidente, se implementaban en los montes. ¿Para qué? Para pagar por la humanidad. Así como tus padres pagaron para que tú estudies, tengas una educación, vayas a la facultad, a la escuela, tengas un trabajo. Aquí nosotros estamos pagando para que ustedes sigan viviendo, para que tengan sol, tengan trabajo. Cristo les dé la libertad, para que tengan conocimiento, luz, que no todo es sexualidad. Ordénense en su tiempo y en su momento, eduquen a sus niños, que no sean tan... Bueno, ahora tú eres el ejemplo. Yo voy a ponerte una fe incierta. Tú vas caminando, tú eres el centro. Yo te pongo una madera. ¿Qué tú vas a hacer? Yo espero que tú vueles, que te transfigures, que te... ¿cómo se llama? Dice esta palabra, transparencia. Pero la verdadera fe me dice que agarres, saques, sigas caminando. Una fe recta, cierta, cristiana. Pero lo que tú esperas de mí, los washingtonianos, quieren que vuele, que me transfigure, que me... No pasa por ahí la fe. Miren que las obras, las piedras no se mueven solo. Necesita una persona que muevan esas piedras, que la construyan, que traigan que se trabaje. Esa es la fe que el Padre, todo es extraordinario. Que el sol no caiga sobre nosotros, que el cielo esté ahí navegando, que el cielo y las estrellas no se muevan, la luna, y todo es extraordinario. Que tú respires, que tú pienses y que no se vea tu alma, tu imaginación, tu sentimiento, tu esencia, tu ciencia, tu capacidad. Porque tu fuerza es Dios, tu pensamiento es Dios. La luz antes existió, antes de tu cuerpo. Para mí todo es extraordinario. En lo ordinario está la fe. Y ahí es que el demonio quiere llevarnos a es como el perdón. Todo el mundo dice, perdón, perdón, perdona. Segunda de Pedro 2:4 dice, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles, sino que los encadenó en el infierno? La cárcel es lo de menos, tu conciencia es. ¿Por qué Dios no perdonó? Si yo te perdono a ti, al darte la vuelta, vas a seguir matando, robando y destruyendo. Entonces la única solución es
lo que el Padre ha dicho. Por eso yo entro en el pensamiento del Padre, para no amedrentar mucho. Yo espero mucha inteligencia de ustedes, mucha capacidad, mucha intelectualidad, pero dejan mucho que desear los europeos. Aquí Cristo es de aquí, el mundo árabe, la antigua cristiana. Un mundo educado, formado, pero ustedes mismos son anticristos, dragonianos, inhumanos, indios, irreconocibles sus obras. Ustedes mismos son demonios incapaces de hacer y reconocer. Como yo, por eso yo miro a los niños y me río. Me gritan, Judas, traidor, esto. Sus padres mismos son así, no tienen capacidad para distinguir. A Cristo lo llaman Judas y a Judas lo llaman Cristo. ¿Y cómo yo voy a esperar que los niños tengan paz, inteligencia, paciencia? La paciencia es como esto. Normalmente cuando voy a mudarme, tengo mi mochila, con mi frazada adentro ya se llena. Luego se necesita un poco la olla y la paciencia, te dice, uno va subiendo. Con fe. Ahí se lleva la fe. Dar al César lo que es del César, porque lo que ellos quieren es sacarle al César. ¿Para qué? Para robarles el orden, la disciplina que Dios ha dado. Jesús mismo siendo Dios dijo a Pedro, Pedro, ve y paga el impuesto. Y le ha hecho esta pregunta, ¿quién es el que paga en un reinado? ¿Los siervos o los hijos del rey? Y Pedro respondió, los siervos. Los hijos, ¿cómo van a pagar si es su reinado? Bien, Pedro, pero para que no escandalicen. Nuestro comportamiento, ¿cómo debe ser? Cristo dice, compórtense como aquel siervo fiel y prudente que da la comida a tiempo a sus servidores. No como aquel infiel, imprudente y dice, mi patrón tarda. Y empieza a beber y a golpear a todo el mundo. ¿Cómo debemos comportarnos? Fidelidad. Si yo mismo, ¿de dónde has nacido? Nancista. Ja, 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 ja. Su madre misma es adúltera. ¿Y cómo su hijo va a ser fiel? No, pero le envían a otro lado para tu raíz, ven. Luego te persiguen, te llaman esto, que te cierran todos los negocios de ellos, ya no entran. El sol les quema el movimiento. Dios, una efusión del Espíritu Santo. Y lo que veía los que vendrán en el mundo entero que Dios está preparando. Y lo único que ustedes quieren es matar, robar y destruir. Y se hacen daño a sí mismos. Yo he venido para la construcción. Ahora termino con esto. La Virgen dice bien claro, sean valientes. Si yo quiero aclarar una cosa, si yo hablara mal, que es mal, de las videntas, es como que hablara mal de mí mismo. Y la inteligencia, estoy viendo a vaina, a los washingtonianos, son ellos los que confunden a toda la gente. Bergoglio, los que persiguen a estas santas videntes. Yo, en mi sano juicio, no me haría daño a mí mismo. Ya lo hubiera hecho en el 2019 y no volviendo nunca más. Pero yo no he encontrado, no he visto y oído. Desde que llegué me dicen sus pecados. Pero si ellas no hubieran pecado, esto sería tan falso como tú, Bergoglio.
Bernardita tenía una debilidad y casi no creyeron hasta que los milagros les salvó. Para que Dios diga, no, soy yo el que estoy haciendo, no la vidente. Tenía investiguen ustedes mismos. Hasta comía barro y está loca esto. Cuando uno ve con la Virgencita el escándalo, pero el dragón es el que está furioso, los comunistas. No la pueden ni ver. Pero debes ordenarte un poco, dragón. Este es casa de la Virgen. 40 años que ella ha trabajado. Sus hijos, su casa, su familia. ¿Y cómo yo voy a venir? O sea que debo ir, termino con esto. 3 cosas, si yo quisiera no estaría aquí. Primero, el dinero. Estaría en Washington. ¿Cuántas veces se me ha ofrecido dinero para ir en Washington? Desde el 2019 en Estados Unidos. Primero, dinero. Aquí no vas a encontrar dinero. Segundo, comida. Los que me conocen antes, come por el amor de Dios, come, vas a morir, come. Mis familiares mismos, come. Que nunca la comida puse en primer lugar. Ayunaba día y noche para predicar y ahora entiendo todo que era todo por gracia de Dios. Y tercero, la mujer. Yo creo que estaría en el mundo árabe o si quisiera mujer. Y si quisiera hombre ahí en Roma, qué sé yo. Porque no tiene sentido. Yo aquí denuncio a los homosexuales, mientras que ahí dentro de la parroquia bendicen a los homosexuales. ¿Y por qué no voy ahí? No tiene sentido ni razón de ser. Porque aquí hay un problema. Aquí se odia la verdad. Tú debes mentirle a ellos, así dicen, nos ama. Pero en cambio para nosotros los que viven en la escuela de María y han visto a la Virgen y tienen una experiencia con Cristo, la verdad es el mayor amor que existe. Si una persona te dice una verdad, ámalo, respétalo, no existe inigual. Como decía una persona, nunca nadie nos amó como Él. Estaba a punto de morir, te van a hacer esto, y ¡pum! Pasó eso. Poniendo en riesgo mi vida, todo mi ser. Ahí está, no hay mayor amor. Bueno, yo ya sé la verdad, lo que te han hecho. Y yo me callo y ja, y me enojo y ya se sabe. Todo el mundo se ríe de ti. Pero yo no te digo la verdad. Como tuve una visión en mi gobierno anterior, predicaba. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice. Visitemos a su esposa. ¿Cuántos hijos tiene? 7. Y él habla de responsabilidad. ¿Y cuántos son suyos? Ninguno. ¿Qué clase de respeto hay ahí? De responsabilidad. O sea que no hay una coherencia, como ustedes dicen. No van las palabras con las obras. Vive primero, luego predica. Ahí sabremos, como dicen aquí nos sirven las palabras, aquí queremos ver obras. Y las obras con las palabras vemos los frutos. Bien claro, limpia bien los ojos y contempla el sol. Por encima de todo lo que le están haciendo, Dios responde a sus oraciones. Y como Dios espera de nosotros que respondamos a lo que Él pide. Entonces, que el Padre Todopoderoso y Eterno, el que creó el cielo y la tierra, de todo lo visible y lo que tú no ves, un día puedas ver ya aquí sobre la tierra. Porque todo lo que existe, existe en la eternidad. Dios deja siempre una señal para luego ir eternamente. Por eso yo decía,
¿Cuál es la raíz? Porque veo que estos demonios se van a levantar nuevamente. Cuando yo llegué de la misa un día, caí en descanso, tuve una visión. Vi a una persona y tenía la mitad desnudo, y tres niños que lo acusaban ante el Padre por violación. Luego vi a otra persona que estaba siendo atado por los demonios y estaba siendo carneado por los demonios. Y gritaba, mamá, mamá, el odio. Y de repente fui llevado delante de un estadio. El estadio estaba lleno. Estaban cantando y se me cayó las escamas y vi que todos se convertían en demonios, fumaban y tomaban y agarraban a los jugadores y los hacían pedazos. A lo menos para que sepan que al demonio que están adorando, este demonio que voy a hablar. Luego vi a Cristiano Ronaldo haciendo lo que siempre hace, cómo camina, cómo va a patear, su movimiento. Y cuando iba a patear el balón, se convirtió en un demonio. Ahí empecé a investigar qué clase de demonio es esto, por qué ahora me persiguen tanto. Me envían sicarios, pagan de aquí, te cierran todo el camino y lo que van a hacer. Te ponen clavo en la comida. Luego yo voy allá para agradecer al Padre y te ponen otro clavo ahí. Lo menos un atentado por día uno va pasando. Y no tener miedo, sino que la esperanza nos dice que estamos a un paso de la eternidad, de dar nuestra vida por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Entonces, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén.